El segundo discurso inaugural de Abraham Lincoln, pronunciado el 4 de marzo de 1865 en Washington, D.C., es uno de los discursos más profundos y memorables de la historia estadounidense. Entregado al inicio de su segundo mandato como presidente, en los últimos días de la Guerra Civil, este discurso nos refleja la visión de Lincoln para poder así reconciliar la identidad nacional y la sanación de una nación dividida. Y bueno, hoy aquí en Crónica Lonares vamos a detallar todo lo relacionado con este discurso, incluyendo su contexto, su contenido, su impacto, sus figuras simbólicas y retóricas, obviamente el texto completo, basado todo esto en fuentes históricas confiables. Y bueno, sin más ni más, yo soy Irving Sun, esto como les digo es Crónica Lonares de Sun, y pues comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. En marzo de 1865, la Guerra Civil estadounidense estaba llegando a su fin. La Unión, liderada por Abraham Lincoln, había logrado victorias decisivas, como la captura de Atlanta y la marcha de Sherman hacia el mar. Y la rendición del general confederado Robert E. Lee en Appomattox estaba solo a un mes de distancia. Sin embargo, el país estaba profundamente dividido, con más de 600,000 muertos y tensiones raciales y políticas exacerbadas por la esclavitud y la emancipación. Lincoln había sido reelegido en noviembre de 1864, derrotando al demócrata George McClellan en una campaña que consolidó su compromiso con la abolición de la esclavitud, materializada en la Proclamación de Emancipación de 1863 y la inminente aprobación de la 13ª enmienda. Sin embargo, su prioridad en 1865 era unir a esta nación, evitando el rencor hacia el sur derrotado y promoviendo una reconstrucción inclusiva. El discurso fue pronunciado desde el pórtico del Capitolio, que aún estaba en construcción, ante una multitud de miles de personas, incluyendo soldados, ciudadanos y figuras como Frederick Douglass. Y bueno, el día estaba nublado y lluvioso, pero según los relatos, el sol salió justo cuando Lincoln comenzó a hablar, un hecho que muchos interpretaron como un símbolo de esperanza. El discurso fue breve, de unas 703 palabras, alrededor de unos 6 o 7 minutos, en contraste con la tradición de discursos inaugurales largos, y su tono era reflexivo, casi sermónico, reflejando la fatiga de la guerra y la esperanza de Lincoln en un futuro unificado. Lincoln preparó el discurso con mucho cuidado y aunque no hay evidencia de que lo revisara extensamente con sus asesores, su estilo nos refleja su experiencia como abogado, su profundo conocimiento de la Biblia y su admiración por la oratoria de figuras como Daniel Webster. El texto fue escrito a mano por Lincoln y revisado antes de la entrega, con copias distribuidas a la prensa. La entrega fue modesta, sin gestos grandilocuentes. Lincoln habló con mucha claridad, pero su voz, descrita como aguda pero resonante, no siempre llegaba a toda la multitud. El discurso fue recibido con aplausos, aunque algunos críticos, como los de New York Herald, esperaban un tono más triunfalista dado el inminente fin de toda esta guerra. Otros, como Douglas, lo elogiaron como un sermón sagrado. El texto fue publicado en periódicos como el National Intelligence y permanece en los archivos nacionales. El discurso es una meditación sobre la guerra, sobre la esclavitud, la voluntad divina y la necesidad de reconciliación. Y a diferencia de su primer discurso inaugural, que se dio en 1861, que buscaba evitar la secesión, en este discurso se acepta la guerra como un hecho consumado y se mira hacia la sanación nacional. Lincoln comienza señalando que el discurso será breve, que la situación del país es bien conocida,
Menciona el inicio de su primer mandato cuando la secesión amenazaba y contrasta esta incertidumbre con la esperanza actual de que la unión prevalecerá. Reconoce que ambas partes, o sea, la parte norte y la parte sur, buscaban evitar la guerra, pero que la esclavitud fue la causa fundamental cuando nos dice, todos sabían que este interés, o sea, la esclavitud, era, de alguna manera, la causa de la guerra. En él describe cómo el sur luchó para preservar la esclavitud, mientras que el norte buscaba mantener la unión, aunque ambos bandos compartían responsabilidad en este conflicto. En un tono teológico, Abraham Lincoln también nos sugiere que la guerra fue un castigo divino por la esclavitud, un pecado compartido por el norte y por el sur. Cita la Biblia en la parte de donde se habla de Mateo 18:7 y el Salmo 19:9 para argumentar que Dios permitió la guerra para erradicar la esclavitud y que su duración y costo reflejan un juicio divino, diciendo, si Dios quiere que continúe hasta que toda la riqueza acumulada por el trabajo no remunerado del esclavo durante 250 años sea destruida, solo podremos decir que los juicios del Señor son justos. En el pasaje más célebre, Lincoln también exhorta a la nación a sanar sus heridas sin rencor, diciendo, sin malicia hacia adelante, con claridad para todos, con firmeza en lo justo, esforcémonos por terminar la obra en que estamos, por vendar las heridas de la nación. En él también pide trabajar por una paz justa y duradera entre los estadounidenses y con el mundo. A continuación vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el programa para meternos de lleno en este texto completo traducido al español desde el original en inglés, basado en los archivos nacionales y fuentes como College Words de Abraham Lincoln. Y bueno, vamos a la pausa para no ya aventar tanto rollo y regresando nos metemos de lleno con el discurso. Compatriotas, en esta segunda toma de posesión de cargo presidencial, hay menos ocasión para el discurso extenso que en la primera. Entonces, una declaración algo detallada sobre el curso a seguir parecía adecuada. Ahora, al cabo de unos 4 años durante los cuales los acontecimientos públicos han dejado claro el camino a todos, y con la información pública al alcance, parece insensato extenderme mucho, mientras el progreso de nuestras armas, del cual depende toda esperanza, es suficiente conocido y alentador, sería imprudente hacer predicciones específicas. Hace 4 años, en una ocasión similar, todos temían la guerra civil inminente. Todos la temían, pero nadie quería ser el primero en iniciarla. Todos deseaban una solución pacífica, pero una parte prefería la guerra antes que dejar que una nación sobreviviera, y la otra aceptó la guerra antes de dejarla perecer. Y la guerra llegó. Una octava parte de la población estaba formada por esclavos, no distribuidos uniformemente, sino localizados en el sur. Estos esclavos constituían un interés peculiar y poderoso. Todos sabían que este interés era, de alguna manera, la causa de la guerra. Para fortalecer, perpetuar y extender este interés, la parte insurrecta rompería la unión, incluso por la guerra, mientras que el gobierno solo reclamaba restringir su expansión territorial. Ninguna de las partes esperaba que la guerra alcanzara la magnitud ni la duración que ha tenido. Ninguna anticipó que la causa del conflicto podría cesar con o incluso antes que el mismo conflicto. Cada una buscaba una ventaja menor, pero ninguna quería que la guerra continuara. Ambas partes leen la misma Biblia y oran al mismo Dios. Cada una invoca su ayuda contra la otra. Puede parecer extraño que hombres se atrevan a pedir la ayuda de Dios justo para arrancar su plan del sudor de otros hombres. Pero no juzguemos para ser juzgados. La oración de ambas partes no podrían ser respondidas. Las de ninguna ha sido respondida plenamente. El Todopoderoso tiene sus propios propósitos.
Ay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan, pero ay de aquel hombre por quien viene el escándalo. Mateo 18:7. Si suponemos que la esclavitud americana es uno de esos escándalos que en la providencia de Dios debía venir porque, habiendo continuado el tiempo señalado, Él ahora quiere eliminar, y que ha dado a norte y a sur esta terrible guerra como el castigo por aquel escándalo, ¿podemos discernir en ello alguna desviación de los atributos que los creyentes asignan a la divinidad? Esperando fervientemente, orando humildemente, que este azote de la guerra pase pronto. No debemos sorprendernos si Dios quiere que continúe hasta que toda la riqueza acumulada por el trabajo no remunerado del esclavo durante 250 años sea destruida, y hasta que cada gota de sangre derramada por el látigo sea pagada por otra derramada por la espada. Como se dijo hace 3000 años, aún así debe decirse: los juicios del Señor son justos y verdaderos por completos. Sin malicia hacia nadie, con claridad para todos, con firmeza en lo justo, según Dios nos dé de ver lo justo. Esforcémonos por terminar la obra en la que estamos, por vendar las heridas de la nación, por cuidar de aquel que haya soportado la batalla, y de su vida y su huérfano, por hacer todo lo que se pueda lograr y mantener una paz justa y duradera entre nosotros y todas las naciones. Este discurso está repleto de figuras retóricas y simbólicas que nos refuerzan su mensaje de unidad y redención. Lincoln emplea un lenguaje sermónico, como ya dijimos, con referencias directas a la Biblia, presentando la guerra como un castigo divino por la esclavitud. La esclavitud es descrita como un escándalo, un término bíblico que implica un pecado colectivo. La imagen de Dios, como un juez imparcial que castiga al norte y al sur por igual, simboliza la idea de que la esclavitud es la culpa compartida y no es solo del sur. La frase «hasta que cada gota de sangre derramada por el látigo sea pagada por otra derramada por la espada» utiliza una metáfora económica y de justicia retributiva. La deuda, por decirlo de algún modo, de esta esclavitud, los 250 años de trabajo no remunerado, debe saldarse con el sufrimiento de la guerra, simbolizando el equilibrio moral. La expresión vendar las heridas de la nación nos evoca la imagen de un cuerpo herido que necesita cuidado, simbolizando la reconciliación nacional. Abraham Lincoln también nos presenta a la nación como un paciente que requiere compasión y no venganza. Utiliza contrastes para enfatizar la unidad en la diversidad cuando nos dicen: ambas partes leen la misma Biblia y oran al mismo Dios. Cada una invoca su ayuda contra la otra. Esta antítesis declara la ironía de un conflicto fratricida entre cristianos, reforzando la necesidad de superar estas divisiones. Y bueno, la frase final: sin malicia hacia nadie, con claridad para todos, con firmeza en lo justo, utiliza un paralelismo rítmico que refuerza el equilibrio entre la compasión y la justicia. Este trío de preposiciones nos crea un efecto memorístico y moral. Y aunque no está en el texto, el hecho de que el sol naciera durante el discurso fue interpretado como un símbolo de esperanza y renacimiento. Lincoln no lo menciona, pero los periódicos de la época, como el Washington Evening Star, lo destacaron como un presagio positivo. El discurso adopta la estructura de un sermón, con una confesión de culpas colectivas, una interpretación de la voluntad divina y un llamado a la redención. También Lincoln actúa como un pastor nacional, guiando a su pueblo hacia la reconciliación. Representa la guerra como un juicio divino, una perspectiva que refleja su evolución personal hacia una fe más profunda durante la guerra. Y a diferencia de su primer discurso, que era legalista, este discurso es profundamente moral y teológico. Evita culpar únicamente al sur, reconociendo que el norte también se benefició de la esclavitud, lo que refuerza su mensaje de responsabilidad compartida. La frase «sin malicia hacia nadie, con claridad para todos» nos establece un modelo de reconstrucción basado en la compasión, en contraste con las demandas del castigo de algunos republicanos radicales. Y bueno, esto prefigura también su política de reconstrucción interrumpida por su asesinato en abril de 1865,
Y aunque está centrado en Estados Unidos, este discurso tiene un tono universal, con su énfasis en la justicia, la caridad y la paz. Esto lo hace relevante más allá de su contexto histórico. Y a pesar de su brevedad, el discurso aborda temas complejos como lo es la esclavitud, la guerra, la reconciliación, con una economía de palabras que lo hace comparable al discurso de Gettysburg. Su densidad retórica lo convierte en una obra maestra de la oratoria. Lincoln también equilibra las expectativas de los republicanos radicales que querían castigar al sur y de la de los moderados que buscaban una reconciliación rápida. Su tono inclusivo busca unir ambas fracciones. La recepción inicial de este discurso fue mixta. Algunos, como Frederick Douglass, lo consideraron un texto moralmente superior, mientras que periódicos como el Chicago Times, que en su momento fue demócrata, lo criticaron por su tono religioso y la falta de detalles sobre la reconstrucción. Sin embargo, su impacto creció con el tiempo. La multitud aplaudió, pero la lluvia y el ambiente sombrío limitaron su efusividad. Pero el discurso fue eclipsado por los eventos posteriores, como la rendición del general Lee y el asesinato de Lincoln el 14 de abril de 1865. A largo plazo, este discurso se convirtió en un pilar de la identidad estadounidense, citado por los líderes como Martin Luther King o más actualmente por Barack Obama, por su énfasis en la unidad y la justicia. Y la frase, sin malicia hacia adelante, con claridad para todos, es una de las más reconocidas en la historia de Estados Unidos. Influenció en la política de reconstrucción, aunque la muerte de Lincoln permitió a los republicanos radicales imponer medidas más punitivas contra el sur. Y es considerado, junto con el discurso de Gettysburg, una de las mayores piezas de oratoria de Lincoln, estudiado por su profundidad moral y su retórica. El discurso está inscrito en el monumento a Lincoln en Washington, D.C., junto al discurso de Gettysburg, simbolizando su importancia en la memoria nacional. Ha inspirado reflexiones sobre la reconciliación en contextos de conflicto, desde lo que es la guerra de Vietnam hasta la lucha por los derechos civiles. Está documentado en los archivos nacionales en Estados Unidos, que conservan el manuscrito original y copias impresas. En el College World of Abraham Lincoln, también en los periódicos de la época, en estudios históricos, obras como Lincoln at Gettysburg de Garry Wills y Abraham Lincoln, Alive de Mitchell Burlingame, que analizan el discurso con mucha profundidad. También está en Wikisource, del cual ofrecen un texto en inglés con traducciones junto con imágenes del evento. Y también está en la memoria de los contemporáneos, los relatos de Frederick Douglass y Walt Whitman, que estuvo presente en este discurso, proporcionan perspectivas sobre esta entrega. El discurso adquirió un carácter profético tras el asesinato de Abraham Lincoln, ya que su visión de reconciliación contrastó con la polarización posterior, y algunos lo ven como un testamento político. La educación calvinista de Lincoln y su lectura de la Biblia moldearon el tono teológico que resonó en una nación profundamente cristiana. Y a diferencia del discurso de Austerlitz, del cual ya hablamos hace un par de semanas, de Napoleón, que en este caso era motivacional, o el de Angostura de Bolívar, que también hablamos hace un par de semanas, que fue en este caso un discurso visionario, el de Abraham Lincoln es introspectivo, buscando sanar en lugar de galvanizar. Y comparado con el discurso que tuvimos la semana pasada de Sangre y Hierro de Otto von Bismarck, este discurso carece de militarismo. Está enfatizando la moral sobre el poder. Y frente al discurso de Garibaldi, que también ya hablamos de él, es menos apasionado pero más universal en su mensaje. El Capitolio incompleto, con su cúpula aún en construcción, simbolizaba una nación en proceso de formación, un eco de mensaje de Lincoln sobre la obra que estaba por terminar. Entonces, en conclusión, el segundo discurso inaugural de Abraham Lincoln es una obra maestra de la oratoria que combina profundidad teológica, humildad y un llamado a la reconciliación nacional. Pronunciado en los estertores de la Guerra Civil,
Este discurso utiliza figuras simbólicas como la deuda de sangre, las heridas de la nación y las referencias bíblicas para poder así presentar la guerra como un castigo divino por la esclavitud y abogar por una paz sin rencor. Su frase más célebre, sin malicia hacia nadie, con caridad para todos, nos encapsula su visión de una América unida, aunque su impacto inmediato fue limitado por el contexto de la guerra y su asesinato. Su legado de este discurso perdura como un modelo de liderazgo moral y de compasión. Vamos a pasarle los micrófonos a continuación a nuestros dos colaboradores de inteligencia artificial, Horus y Luna, que quizás nos tengan una forma de poder explicarnos este discurso de forma más sencilla. Quédense a continuación, vamos a hacer una pequeña pausa y nos metemos con ellos inmediatamente. Me gustaría mucho que se suscribieran con nosotros, que nos dieran like, que nos compartieran, que nos dejaran aquí en la cajita de comentarios qué discurso es su favorito, del cual también quisieras que habláramos. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares. Vamos a la pausa y terminando la pausa nos metemos de lleno con Horus y Luna y este discurso de Abraham Lincoln. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un texto que es breve, sí, pero con una carga histórica, inmensa. El segundo discurso inaugural de Abraham Lincoln. Estamos en marzo de 1865. La guerra civil estadounidense está ya en las últimas. Tenemos análisis históricos, claro, alguna interpretación más teológica, estudios de retórica. La idea es entender por qué estas palabras que están ahí, grabadas en el Lincoln Memorial, siguen resonando tanto hoy. Así es. Y es que es muy distinto a su primer discurso, ¿eh? El primero era todo constitución, intentar evitar la guerra como fuera. Pero aquí, en este segundo, Lincoln mira atrás. Pero ojo, no es para justificar su mandato, sino más bien para buscarle un sentido más profundo a todo ese desastre. Vale, pues vamos a desgranarlo. Lo primero que llama la atención, y lo dicen varias fuentes, es lo corto que es. Y el tono. Casi parece un sermón, ¿no? No es el típico discurso político. Totalmente. Sí. Dedica una buena parte a reflexionar sobre las causas, el porqué, y quizá un propósito divino detrás de esos 4 años de guerra. Una guerra brutal. Señala la esclavitud, claro. Dice que era, de alguna manera, la causa de la guerra. Y fíjate qué observación más potente. Dice que ambos bandos leen la misma Biblia y oran al mismo Dios, ambos pidiéndole ayuda contra el otro. Ahí, claro, las fuentes ven una crítica, un poco velada quizá, sobre todo al sur, ¿no? Por eso de invocar a Dios mientras explotaban a otras personas. Pero es interesante cómo Lincoln corta eso de raíz. Cita lo de no juzguemos para que no seamos juzgados. O sea, no se pone él como el juez supremo de la moral. Exacto, y va más allá, porque no culpa solo al sur. Sugiere algo. Bastante más incómodo. Sugiere que la guerra fue un castigo de Dios para toda la nación, norte y sur, por el pecado colectivo de la esclavitud. Una idea, radicalísima para un discurso que se supone que es de victoria. Eso es muy llamativo. Presentar la victoria militar no como que somos mejores moralmente o tenemos más fuerza, sino como parte de un juicio divino que nos afecta a todos por igual. ¿Y cómo argumenta eso? Es complejo. Pues con una teología muy directa, casi sombría, diría yo. Afirma, el Todopoderoso tiene sus propios propósitos. ¿Así? Tal cual. Y cita la Biblia, para plantear que si Dios quiere que la guerra siga y siga hasta que se pague la deuda de 250 años de esclavitud, hasta que, y cito, cada gota de sangre derramada con el látigo sea pagada por otra derramada con la espada, pues que entonces solo queda aceptar que los juicios del Eterno son verdad, todos justos. Es una visión casi fatalista, ¿no? Como de someterse a un plan divino que no podemos entender del todo. Sí, las fuentes insisten mucho en esa carga religiosa. Dios 14 veces, la oración 4, citas bíblicas. Es que es casi una homilía en un acto de Estado. Hoy sería impensable, pero imagino que ya entonces tuvo que chocar bastante.
Y el Lincoln lo sabía, ¿eh? Era consciente. Luego escribió algo así como que a los hombres no les halaga que les digan que ha habido una diferencia de propósito entre Dios y ellos, pero él creía que era una verdad que necesitaba ser contada. Hay una interpretación que me gusta mucho que lo ve como alguien capaz de ver todo el bosque, ¿sabes? Más allá de las batallas concretas, veía la lucha por la libertad, la igualdad, algo universal. Y junto a este contenido tan denso está la forma, el estilo, porque el discurso acaba con unas palabras que casi todo el mundo reconoce, aunque no sepa de dónde vienen. Sin malicia hacia nadie, con caridad para todos. Justo. Y ese final tan famoso es el ejemplo perfecto de cómo el estilo apuntala el mensaje. Usa el paralelismo, eso de repetir la estructura. Sin, con. Eso crea un ritmo muy solemne y como que te martilla la idea. Reconciliación, propósito moral compartido. No es un simple adorno, es pura persuasión a través de la forma. Te invita a actuar juntos, pero desde la humildad. Entonces, si tuviéramos que resumir el legado, ¿por qué tendríamos que volver a este discurso hoy en día? Pues mira, yo creo que ofrece un modelo de liderazgo para tiempos de división extrema como la que vivían ellos. Esa valentía para afrontar verdades que duelen, la humildad ante cosas que se nos escapan, que no controlamos, y sobre todo esa llamada a la compasión, a la unidad, lo de vender las heridas de la nación, justo cuando lo fácil sería la revancha, no. Busca un significado más allá del conflicto y busca reconciliar. Y eso, pues, sigue siendo relevante hoy. Vaya si lo es. Desde luego. Un texto muy corto que da para pensar mucho y muy largo. Sí. Y nos deja una pregunta ahí flotando, ¿no? Que vale para cualquier líder en cualquier momento. ¿Hasta qué punto el lenguaje que eliges, el estilo, no solo sirve para comunicar tus ideas, sino que activamente moldea cómo entendemos como sociedad nuestros propios traumas, nuestras complejidades? Una pregunta potente, creo yo. Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?